Si avanzamos un poquito más, pues adelante, pero básicamente estaremos teniendo ahí en Hechos, capítulo número 1, versículos del 1 al 8. Voy a dar lectura yo, por favor, escuchen lo que la palabra de Dios dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a pedir la bendición de Dios a través de una oración. Señor, una vez más, Señor, estamos delante de ti para rogar, Señor, que hables en nuestras vidas. Tú conoces nuestras luchas, nuestras cargas, conoces, Señor, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros y la necesidad que tenemos de ti. Te pido, Señor, que tú hables en nuestras vidas, nos ayudes también con el ámbito de este lugar, Señor, para la iglesia, y Padre Celestial también en nuestras vidas personales, en nuestra vida familiar. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, que tu gracia, tu buena mano sean sobre nosotros, te lo ruego. En el dulce y hermoso nombre de Jesús, un salve te lo pido. Amén. Amén. Hemos venido estudiando cómo es que los discípulos están ahora ya reunidos, y después de que han venido 40 días en los cuales el Señor se les ha aparecido de maneras diferentes, encontramos en el versículo número 6 que la Escritura ahora dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron. Aquí están reunidos las personas o los discípulos, podemos nosotros saberlo. Ellos están ahí reunidos, y dice la palabra de Dios que aproximadamente, según algunos, el mismo contexto, dice en el versículo 12 que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. Es decir, cuando viene la ascensión, después de eso ellos regresan a Jerusalén. Y después vamos a ver que en el versículo 15 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Es decir, ahí podemos nosotros encontrar que la palabra de Dios nos va a decir un número, cuántos eran en ese tiempo. Eran aproximadamente unas 120 personas. Ahora, no estoy diciendo que estos 120 eran los mismos que están aquí en el versículo número 6, porque probablemente, según algunos estudiosos, y lógicamente también lo podemos encontrar, es que estaban allí reunidos en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. Ahí probablemente era un grupo, dicen los estudiosos, menor de 20 personas. Algunos piensan que eran solamente los discípulos que habían, o los apóstoles que habían estado con el Señor, y probablemente, sabemos, ya no eran los 12, había 11. Algunos dicen, bueno, probablemente eran 11 los que estaban allí. La palabra de Dios no nos dice, y nosotros no podemos ser dogmáticos en eso, en poder decir, no, pues estaban los 11 nada más, o decir, bueno, quizá los 120, o quizá un número un poco más grande, pero sí podemos saber que había gente allí, y dice la Escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron. Lo importante, hermanos, es que ellos se habían reunido. A veces, hermanos, hay muchas iglesias y hay muchos ministerios que se basan en números, y aunque no podría ser tan relevante, vemos que sí es importante el hecho de poder congregarnos, de poder reunirnos. El hecho de que usted y yo estemos aquí en esta noche es una bendición para usted, es una bendición para la iglesia, para los hermanos me refiero, y para nosotros como iglesia congregacional. Es una bendición el poder verlos. Aún así vemos muchos huecos vacíos, pero la importancia, amados hermanos, es que cada uno de nosotros busquemos reunirnos en el lugar donde el Señor nos ha pedido reunirnos, y eso es la iglesia. Es una bendición, amados hermanos, en nuestros tiempos tener un lugar donde podemos reunirnos. Es una bendición el hecho de poder tener las instalaciones que ahorita el Señor, hasta este día, el Señor nos ha concedido. Tenemos bancas que son relativamente cómodas, tenemos, pues no sé, los techos no son tan bajos para que se sienta tanto calor, son altos. Sí tenemos el detalle del techo, de la lámina y todo eso, pero
Tenemos una bendición en poder estar reunidos. Y los discípulos, vamos a encontrar que dice la Escritura, entonces los que se habían reunido. Hermano, busque reunirse en la casa de Dios. Yo sé, regularmente estoy hablando a los hermanos que más buscan o reunirse durante los cultos, aún en este culto de semana, pero eso es una responsabilidad. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 10, dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, hay hermanos que no tienen la buena costumbre de congregarse en los cultos. Hay cristianos hoy en día que dicen, no, es que yo prefiero estoy decepcionado de esta iglesia, de esta otra, y no, yo ya no creo en denominaciones, yo no creo en iglesias. ¿Sabes qué? Yo solamente veo a los predicadores ahí por internet. Y déjeme decirle algo, eso no es lo bíblico, eso no es lo correcto. La palabra de Dios está diciendo que debemos reunirnos, debemos venir y congregarnos nosotros como cristianos. En el capítulo número 2, versículo 1, hace un rato leíamos y dice la Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, ahí estaban los 120, estaban todos unánimes juntos. Estaban unánimes y estaban juntos. Es decir, vamos a encontrar la hermandad que había, el mismo sentir, la misma carga, la misma lucha, el mismo amor, el mismo afecto, la misma carga por los demás. Y vamos a ver que todos los discípulos se amaban entre sí y estaban ahí reunidos cuando el Señor mandó su Espíritu en el día del Pentecostés. Ciertamente ellos estaban también celebrando una festividad judía, la cual es la festividad de la Pascua, pero encontramos que ellos estaban unánimes y luego dice que estaban juntos. Unánimes habla del pensamiento y juntos habla de las personas que estaban allí reunidas, es decir, todos estaban con ese mismo deseo, con ese mismo fervor, con ese mismo deseo de poder estar en la casa de Dios. Y ellos vieron cosas tremendas, porque en el versículo 41 de este mismo capítulo dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está hablando de que de esos 120 se añadieron a la iglesia 3,000 personas. En esa primera predicación, en ese primer momento en el cual el Señor le da las llaves de la predicación a Pedro, vamos a encontrar que 3,000 judíos se vuelven al Señor Jesucristo, y ahí encontramos que dice el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué habla? Bueno, habla de la unidad que ellos tenían, hablan del mismo sentir que ellos estaban teniendo. Hermano, qué hermoso, y usted y yo debemos buscar, sí, congregarnos, y como expresa aquí la Escritura, debemos reunirnos, pero también estar unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Hermano, a veces hay hermanos que tal vez no pudieran tener una manera diferente de pensar. Debemos respetar, obviamente, pero debemos buscar tener un mismo sentir. Debemos buscar como cristianos saber que tenemos un mismo Señor, que todos profesamos una misma fe, que todos tenemos un mismo bautismo. Debemos saber que estamos unánimes. Aquí están los discípulos, y continúo, versículo 6. Entonces los que se habían reunido comienzan y están ahí con el Señor y le preguntan diciendo, note esto: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahí, amados hermanos, cabe mencionar que desde que el pueblo de Israel pidió rey, ellos buscaban tener un reino firme y constante. Cuando estudiamos el libro de Samuel, de los reyes, vamos a encontrar el inicio de lo que se conoce, especialmente ahí en el libro de Samuel, de la monarquía. La teocracia fue una manera de gobierno en la cual Dios gobernaba a su pueblo. Teocracia se llama. Después de la teocracia, el pueblo de Israel decidió, ya que el pueblo de Israel vivía entre todos los pueblos alrededor de él,
Y encontramos que el pueblo de Israel observaba cómo es que todos tenían reyes, pero ellos no tenían un rey, no tenían a alguien que estuviera liderándolos físicamente para las batallas, para el gobierno, para las leyes, para la administración. Y ellos empezaron a observar eso, y es ahí donde llegan a Samuel, y el pueblo le dice: bueno, nosotros queremos un rey como las otras naciones, danos un rey. Cuando Samuel escucha eso, él se entristece. Y Dios le dice: bueno, debes saber algo, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ellos no se habían dado cuenta, hablo del pueblo, de que ellos estaban siendo gobernados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios mismo los estaba guiando, Dios mismo estaba con el pueblo, Dios mismo les había dado leyes. Ellos no habían necesitado ¿cómo puedo decir? A un rey, a un legislador para que les diera leyes. Ellos no necesitaban a alguien que les diera tierras, les diera todo eso. Debemos recordar que Dios les había dado. Para poder ser ellos una nación, lo cual ya eran, era importante que ellos pudieran tener tres cosas, tres aspectos que Dios les había dado. Primero que nada, necesitaban gente. Y eso vino en los tiempos del Éxodo, antesito del Éxodo, antes de que ellos salieran. El pueblo comenzó a multiplicarse de manera grande en la tierra de Egipto. Y el pueblo empezó, de las 70 personas que entraron en Egipto, empezó a multiplicarse, y la promesa dada a Abraham, que serían como las estrellas innumerables, que serían como la arena que está en la orilla del mar, empezaba a cumplirse. Y lo primero que necesita una nación para poder ser nación es gente. Después de eso, el Señor les iba a dar otra de las cosas que necesitaba una nación para poder ser una nación: son las leyes. Es allí donde encontramos que a través de Moisés Dios le comienza a dar leyes al pueblo, y encontramos lo que es la Taná, las leyes del pueblo de Dios. El pueblo era el pueblo de Dios, Dios les había bendecido, y encontramos detalles en la Escritura. Por ejemplo, cuando usted y yo recordamos ahí en Éxodo, cuando inicia, y de hecho en los tiempos del nacimiento de Moisés, usted y yo recordamos que las parteras de los hebreos empezaron a ocultar a los varones. El rey, en este caso el faraón, había dicho que tenían que ser muertos. Sin embargo, por temor a Dios, estas parteras empezaron a ocultarlos, y ahí vemos también a Moisés y toda esa historia desarrollada allí, y vamos a ver que todo era bajo la mano de Dios. Las leyes eran bajo la mano de Dios. Ahora, después de terminar la jornada de Moisés, comienza la jornada de lo que se conoce como este paladín llamado Josué. Josué era el que guiaba al ejército, era este hombre que les daría ahora la tierra que Dios les había prometido desde los tiempos de Abraham. Para una nación se necesitaba la gente, se necesitaba las leyes y se necesitaba la tierra. Y en los tiempos de Josué es cuando la tierra les es dada, y ellos empiezan a conquistar a Jericó, a Jai, a todas esas ciudades que Dios en su buena mano les había dado. Y vamos a encontrar que quien les dio la tierra, y lo encontramos en las dos primeras batallas que tenemos en el libro de Josué. La primera es la de Jericó. Jericó, vamos a encontrar que era la ciudad de las palmeras, y que era la ciudad más fortificada de aquellos tiempos, con muros como no se veían en aquellos tiempos. Y vamos a ver cómo esos muros caen. ¿Quién hizo que esos muros cayeran? Dios. Y recordarán que cuando después de que los hebreos ven esa victoria y dicen: tremendo, somos guerreros, somos fuertes, ellos van a Jai, pero había pecado en ellos, y vamos a encontrar que esa ciudad más débil, más insignificante, menos poderosa, por usar una expresión, no pudieron conquistarla. ¿Por qué? Porque no estaba la mano de Dios con ellos. Y si ustedes y yo entendemos, vamos a encontrar que todo eso era Dios actuando, quien les daría a las personas, les daría las leyes y les daría la tierra. ¿Quién formó a la nación de Israel? Fue Dios. A diferencia de muchos, ahora yo entiendo que
todo viene de la mano de Dios. Pero ahí vamos a ver que Israel, la tierra, el pueblo de Israel, es una nación especial para Dios. Ahí vamos a encontrar entonces cómo después de todo eso, ellos en una nación desechan a Dios. Y es allí donde el pueblo está buscando tener a un líder, alguien que los lleve. Y Dios lo que hace en el primer libro de Samuel es que a través de Samuel, Dios les da a Saúl. Y dice, este es tu rey. Dios les da a este primer rey que fue un rey que les hizo podemos decir, fue un rey que desobedeció a Dios. Y Dios se arrepintió. Y Dios, vamos a encontrar que dice ahí en el primer libro de Samuel, cómo es que Dios desecha a este hombre llamado Saúl. Y después dice la Escritura que Dios había llamado a un segundo rey. Este rey lo llamaría conforme al corazón de Dios. Este rey tendría por nombre David. A él le haría un pacto, lo que se conoce como el pacto davídico. Este pacto sería que iba a reinar, iba a tener un reino duradero, iba a tener un reino con la bendición de Dios, y encontramos que todo esto venía en la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, encontramos que muere David. Su sucesor es su hijo. Y vamos a encontrar que su hijo peca en contra de Dios. Ya lo había hecho antes David. Sin embargo, ahora la Escritura dice que a diferencia de David, Salomón abandonó a Dios y se fue tras dioses paganos. Sus mujeres le hicieron pecar en contra de Dios y se fue a la idolatría y se fue a cosas que Dios aborrecía. Y es allí donde es este hombre llamado Salomón desechado por Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a romper el reino, pero lo voy a romper en tu hijo. Es ahí donde después de la muerte de Salomón viene Roboam. Y Roboam es aquel rey, hijo de Salomón, que a través de decisiones no sabias, pero sobre todo a través de la voluntad de Dios, el reino es quebrantado. Y a partir de eso vamos a ver unas dinastías y una división en el reino, que se divide el reino del norte, el reino del sur, una dinastía en el reino del sur, que es la dinastía davídica, hasta llegar al Señor Jesucristo. Y después encontramos en el reino del norte 14 dinastías, es decir, 14 familias que vinieron aquí y estuvieron allí hasta que no hubo más remedio y ellos fueron entregados al reino de los asirios. Por su parte, el reino del sur fue entregado a los babilónicos. Los del norte no regresaron, sin embargo los del sur, 70 años después, profetizado por Jeremías y confirmado a través de Daniel, ellos regresaron a la tierra prometida, y lo hicieron a través de 3 regresos, que fue el primero con Esdras, luego fue con Zorobabel y luego con Nehemías. Y ellos regresaron allí a la tierra prometida y comenzaron a trabajar. Pero vamos a ver que el reino nunca llegó a lo que se conoció como la época dorada del reino, que fue en el tiempo de Salomón y el tiempo de David. Esos cerca de 80 años que estuvieron ellos gobernando, y digo cerca de 80 porque fue la última parte del reino de David y la primera parte del reino de Salomón, estos quizá 40 años combinados entre los dos, vamos a encontrar que eso se le conoció como la época dorada, donde las personas, como encontramos ahí en el primer libro de Reyes, capítulo número 11, si no mal recuerdo, la reina de Sabá, venían de lejanas tierras, Irán y personas que tenemos ahí, y ellos venían al reino y se quedaban admirados. ¿Por qué? Porque era un reino con poder firme, era un reino que las personas admiraban, aún la gente quería venir a escuchar la sabiduría de Salomón, y era un reino firme en todo lo que eso llevaba. Y a partir de eso, estamos hablando del año 940 aproximadamente, 960 antes de Cristo, perdón. Vamos a encontrar que esa fue la época dorada, pero después todo empezó a través del pecado a venirse hacia abajo.
Es allí donde el pueblo desde ese tiempo estaba esperando que el reino fuera firme y el reino fuera firme. Ahora, cuando nosotros leemos la Escritura, y si me acompañan al Salmo 45, vamos a encontrar que el Señor, aquí encontramos que este Salmo, en el Salmo 45, versículos 6 y 7, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Ahora, esto se conoce como un salmo mesiánico. La razón por la cual podemos nosotros entender es porque aquí vamos a encontrar la palabra, en griego es la palabra Christos, pero aquí vamos a encontrar la palabra ungido, que dice en el versículo número 7: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Esto, amados hermanos, está haciendo referencia de un reinado que dice el versículo 6: su trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Este reino se le llama un reino sempiterno. Es un reino que expresa eternidad, es un reino que habla de firmeza. Y esta promesa, los judíos logran entenderlo, que el Mesías, el ungido, tendría un reino sempiterno, un reino eterno. Ahora, cuando leemos la Biblia en Hebreos capítulo número 1, el escritor a los hebreos nos va a hacer referencia de este pasaje hablando precisamente del Mesías, y en esta ocasión está dándolo claro al Señor Jesucristo. Dice el versículo número 8: mas del Hijo dice, está hablando de Cristo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Esto está haciendo entonces referencia al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los judíos logran entender que cuando ellos van a esperar al Mesías, el Mesías va a tener un reino eterno, un reino sempiterno, un reino firme, un reino en el cual juzgará, un reino en el cual va a ser por todas las naciones, o a todas las naciones. Y todo judío sabía que cuando viniera el Mesías, ellos esperaban que el Mesías restaurara el reino. Y todo esto que acabo de expresar es solamente para usar esta frase en Hechos capítulo número 1, donde los discípulos le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hemos estado esperando cerca de 900 años desde el tiempo de Salomón para que el reino pueda estar firme. Ellos esperaban que el reino fuera un reino visible. Ellos esperaban que el Mesías se sentara allí en Jerusalén, y el Mesías pudiera gobernar sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido en el Salmo 45. Ahora, ellos buscaban eso, y cuando están con el Señor está ya en ese momento hablando con ellos, y está a punto de ascender al cielo. Los discípulos se quedan preguntando: pero ¿por qué vas a subir? Se supone que tú debes restaurar el reino aquí en la tierra. Ahora, nosotros como cristianos, y de hecho tengo aquí una anotación, fue difícil entender para ellos que ese reino no sería un reino terrenal. Es allí donde ellos no comprendieron que Jesús no reinaría en esos tiempos. Y cabe mencionar para nosotros que los tiempos que vivimos hoy, y teniendo hoy en día la palabra de Dios, podemos comprender mejor. Pero si solo tuviéramos el Antiguo Testamento, probablemente tampoco podríamos comprender lo que sucedería con el Señor Jesucristo. No podemos culparlos a ellos porque ellos esperaban un reino terrenal. Ahora, déjenme decirle algo: algún día reinará el Mesías sobre toda la tierra. ¿Sí?
Solamente que el Señor les va a responder esto. Miren por favor, versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, sí, va a reinar, pero no les toca a ustedes saber cuándo va a ser. Ellos esperaban, ahorita, pues es que se han cumplido todo lo que el Señor dijo acerca del Mesías, de su cumplimiento, de todo lo que se cumplió en el Señor Jesucristo. 40 profecías o 40 anunciamientos del Mesías se cumplieron solamente en el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahí hablamos acerca de la estrella de Belén, hablamos de Belén que nacería, hablamos de que vendría de una virgen, hablamos del nombre Manuel, y 40 expresiones bíblicas en manera profética del Antiguo Testamento se cumplieron a cabalidad, y ellos sabían. Ahora, ellos están escuchando esto y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Hermano, cabe mencionar algo. Nosotros como cristianos debemos saber que no nos toca a nosotros saber todas las cosas. No somos omniscientes. Nosotros como cristianos debemos saberlo y no necesitamos saber todas las cosas. Hay cosas que le pertenecen al Señor. Hay cosas, hermano, que tal vez tú no vas a poder. Hermanos, perdón, me están distrayendo, hermanos diáconos, me están distrayendo cuando se oye hasta acá la voz. Perdón. No nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones. Hay cosas, y de hecho la palabra de Dios dice allí en Deuteronomio 29, dice la Escritura que las cosas ocultas pertenecen al Señor. En Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Es decir, hay cosas que Dios nos revela, hay cosas que Dios nos muestra, pero hay cosas que Dios no nos muestra. Hay cosas que debemos vivir por fe. Hay cosas que debemos avanzar en medio de tinieblas, de oscuridad, en medio de incertidumbre, y debemos seguir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a mostrar todo. La Biblia dice: pero bástenos su gracia. Debemos saber, hermanos, que el Señor, en su buena mano, una de las cosas que nos concede, que nos ayuda, que nos ayuda a nosotros como cristianos, es el hecho de saber que Dios tiene control de las cosas. Que aunque cuando tú y yo no entendamos por qué está pasando lo que está pasando, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, por qué me llegó esta enfermedad, esta situación, Dios sigue en su trono, hermano. Y a nosotros no nos toca conocer todas las cosas. Imagínese si usted y yo conociéramos todas las cosas. Imagínese cómo viviera usted si usted supiera el día de su muerte. Ay, ya me vieron. Vivirías angustiado, ni disfrutarías la vida. ¿Eso a quién le corresponde? A Dios. A Dios. A Dios le corresponde. Hermano, no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones. El Señor está diciendo, y los discípulos tienen esa inquietud, y es algo sincero, algo genuino en la vida de ellos. Y ellos están diciendo: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice: no os toca a vosotros. No os toca a vosotros. Ahora, ¿el Señor tenía un plan para restaurar el reino? La respuesta es sí. Se conoce el reino milenial, un tiempo en el cual el Señor y el pacto davídico se cumplen. Es allí donde vamos a encontrar que el Señor va a poner a los apóstoles y les va a dar autoridad, y ellos van a tener reinos, y ahí es donde se va a llevar, quiero decir, el reino del Señor. Ahí es donde va a suceder varias cosas que se aplican a esto. Por eso, hermanos, ellos decían sinceramente: ¿cómo le vamos a hacer? Y Él les dice: bueno, no les toca saber los tiempos de las
sola potestad, es decir, la potestad de Dios. Hermano, cuando tú no entiendas algo de Dios, debes entender algo. No eres el único que no entiendes algo de Dios, pero debes confiar. Él tiene control. Debes saber, Él tiene cuidado. La Biblia dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese es Dios. Continuemos, por favor, versículo número 8. Les dice, no le toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero luego añade diciendo, en esa misma sentir, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. La tarea a la cual serían enviados sería algo imposible para ellos. Los discípulos iban a ser enviados a una tarea colosal, a una tarea imposible. Poder convencer a las personas de que el Mesías ya había venido, de que el Mesías había resucitado, de que el Mesías había ascendido a los cielos. Poder enseñarle eso, ahora note eso, a los judíos. Hasta hoy en día, cuando muchos pastores y muchos siervos de Dios van a Israel, chocan con pared. La razón es porque los judíos dicen, tú no me vas a venir a enseñar a mí, especialmente un gentil, no me va a poder venir a enseñar a mí algo que yo tengo de sangre. Debemos saber algo. Aquí ellos tenían que venir y se iban a enfrentar a una tarea que, escucha esto, es imposible para el ser humano. Pero la clave sería, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Dios les dotaría de un poder único para realizar tan colosal encomienda. Dios les daría a sí mismo el Espíritu Santo. La palabra allí utilizada para poder, el poder que recibirían, es una palabra griega que se encuentra en las Escrituras cuando menos en 100 diferentes ocasiones. Y en la mayoría de ellas va a dar una connotación del poder de Dios. La palabra es la palabra dunamis. La palabra, de allí surge la palabra dinamita, dando a entender el poder, el alcance que podrían ellos tener a través de recibir este poder. Hermano, es que el cristiano recibiría algo para poder llevar a cabo aquella encomienda que el Señor les daría, les encomendaría para poder llevar el mensaje de salvación a toda Jerusalén, a toda la región de Judea, a los enemigos de Samaria e inclusive ir hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podrían ellos hacer eso? Pero recibiréis poder. Y luego añade, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. La palabra dunamis la encontramos que en su mayoría de las ocasiones, cerca de las 100 veces que se nos menciona en la Escritura, vamos a encontrar algunas acepciones en las cuales también se es dada para las personas o para los creyentes, quiero decir. En Efesios capítulo 3, versículo 20 tenemos una de estas, donde dice la Escritura lo siguiente. Dice, y aquel que es poderoso, ahí está hablando la palabra dunamis, y está hablando de Dios. Pero luego dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el dunamis que actúa en nosotros. Encontramos el dunamis que le pertenece a Dios, pero encontramos el dunamis que Dios ha dado a la iglesia. La iglesia, amados hermanos, debemos saber algo, tiene el poder más
grande debajo del cielo. Pero recibiréis poder, pero recibiréis el dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hace un rato leíamos ahí en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu Santo desciende. Es ahí donde Dios ya les había encomendado: vayan y prediquen, vayan y hagan esto. Pero es hasta entonces, 50 días después de la Pascua, donde ellos recibirían este dunamis de Dios y Dios mismo moraría con ellos. Ahora, cabe mencionar algo: este dunamis lo tiene también todo creyente, todo cristiano. Usted es salvo. Si es así, usted tiene ese poder. Ese poder el Señor se los ha dado, no los ha dado. Es el poder que viene del cielo. Cuando leemos la Escritura, y hay un pasaje ahí en Santiago donde habla acerca de la sabiduría, y dice que hay una sabiduría que es animal y diabólica. Es esa sabiduría para hacer, no sé, cosas malas, para inventar cosas malas. Aquella sabiduría que tienen personas que es una sabiduría para poder hacer, no sé, podemos hablar acerca de los inventos que van surgiendo. Y tienen esa sabiduría para embonar, para hacer chips, para esto, lo otro, pero es una sabiduría que no es para glorificar a Dios, sino es para hacer cosas malas, para matar personas, para hacer cosas en contra de otras personas. Existe sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Pero también, aparte de eso, dice Santiago que hay una sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría, dice la Escritura, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y vamos a encontrar que hay una sabiduría de Dios y una sabiduría humana. Ahí podemos encontrar que hay poder humano. Hay poder humano. El Señor, cuando nos creó, nos creó como seres humanos con cierto poder. Pero ese poder no es el poder de Dios. Hay personas que tienen poder para atraer gente. Hay personas que tienen poder para influenciar a las personas. Pero el poder del cual se nos está hablando aquí, donde dice la Escritura, según el poder que actúa en vosotros, es el poder del Espíritu Santo. El poder del mundo es que te dicen algo y tú contestas, alegas, debates, luchas, peleas. Poder. Pero el poder de Dios es tener mansedumbre, es tener templanza. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dunamis, de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el poder que tiene el cristiano. No es un poder que vas manejando y te pitan ahí y tú te paras y te agarras un bar y vas y le rompes la ventana ahí y te agarras a golpes. No, ese es el poder del mundo. Es un poder del diablo, de la carne, de las emociones, de los sentimientos. Pero el poder de Dios es un poder diferente, que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Es un poder que sabe poner la otra mejilla. Es un poder que sabe amar al prójimo, al enemigo. Es un poder que viene de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, es que el cristiano tiene un poder dentro de sí que no muchos saben usar. ¿Por qué? Porque, mira, hermano, te enojas de cualquier cosa. No sabes responder con piedad, con amor, con respeto. Hermano, muchas veces nosotros no estamos utilizando el poder del Espíritu Santo que debe estar en nosotros y ser llenos del Espíritu Santo.
hablando toda verdad, amando al prójimo, ayudando a los necesitados, buscando el rostro de Dios. No sabemos por qué, porque aunque hay un poder, muchas veces la carne nos gana. Muchas veces el poder, miren, lo pongo muy fácil. Hay cosas en las cuales, no sé, tú tienes, no sé, que buscar el poder de Dios a través de oración, de su voluntad, y debes estar, mira, mientras más estés en oración, más poder de Dios vas a tener. Escucha esto y mira, si solo esta frase te puedes guardar: mientras más ores, más poder vas a tener. Mientras más comunión con Dios tengas, más poder de Dios vas a tener. De otra forma, no tendrás el poder de Dios, sino el poder de tu carne, que vas a querer resolver los problemas como tú quieres, en tus habilidades, en tus fuerzas, en tus pensamientos, en tu cultura, en muchas cosas. Es que así lo hizo mi papá, así lo hizo mi abuelo, así lo hago yo. No, hermano, debemos saber algo: hay poder en Cristo, y ese poder viene cuando tú y yo somos salvos. Y los discípulos tendrían esta tarea que solo el poder de Dios les podría ayudar. Añade diciendo la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis testigos. La palabra testigo es la palabra martus en griego, y es la raíz de la palabra griega, o de la palabra en español, perdón, martus. Me llama la atención porque es allí donde encontramos que 11 de los 12 apóstoles que tenemos ya en el libro de los Hechos fueron martirizados. No estoy contando a Judas, porque él no se contaba entre los 11, lo estudiaremos más adelante, entre los 12, perdón. Pero encontramos que, a excepción de Juan, el escritor y el discípulo y el apóstol, fue el único que no murió martirizado. Sin embargo, era la intención. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo, querían martirizarlo así. Un mártir era morir por la causa de Cristo. Hermanos, aquí el Señor les está diciendo: van a recibir poder, y ese poder los va a llevar a morir martirizados, porque me van a hacer ustedes mártires. Me van a hacer ustedes mártires. Van a tener ustedes el privilegio de morir por mí, dignos. Me van a ser testigos. Algunos van a estar en Jerusalén, otros van a estar en la región de Judea, otros va a ser allá en Samaria, otros va a ser hasta lo último de la tierra. Hermano, yo creo que uno de los privilegios más grandes que puede tener una persona es morir por el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchas maneras de morir y muchas causas de muerte. Vemos políticos que mueren, vemos personas que por defender a su familia mueren, vemos personas que mueren de muchas causas. Pero para el cristiano, una de las bendiciones que puede tener es ser un mártir. Cada día que pasa en los tiempos que vivimos, cada día se ve menos eso. ¿Sabe por qué? Porque cada día los cristianos estamos menos dispuestos a hacer cosas por Dios. Si nos cuesta trabajo evangelizar, congregarnos, leer la Biblia, orar, ¿usted cree que alguien que no lee la Biblia bien, que no ora, que no busca a Dios, que no dice: no, pues eso de ganar algo, no? Y usted cree que alguien que no está viviendo así
va a querer pagar el precio de ser un mártir. Me seréis testigo. Mientras más pasan los años, hermanos, encontramos un declive espiritual y de entrega por Dios. Y vivimos en medio de una generación que nos cuesta trabajo vivir la vida cristiana. Escucha esto, nos cuesta trabajo vivir la vida cristiana. Yo me pregunto, ¿aquí en la iglesia habría alguien de hecho y de verdad que estuviera dispuesto a morir por ti? De palabra yo creo que sí. De palabra. Si les digo ahorita, ¿quién de ustedes pudiera morir por Cristo? Yo creo que hubiera manos levantadas. Pero a la hora de la hora, tal vez dijéramos como Pedro, yo no le conozco. ¿Cómo hacen falta marcos? ¿Cómo hacen falta personas que vivan con el Espíritu Santo y estén dispuestos a morir? En este mismo libro de los Hechos vamos a encontrar ahí en el capítulo, a partir del capítulo número 7, o me parece que desde el 6, en el capítulo 6, vamos a encontrar el versículo 8 en adelante y todo el capítulo número 7, la historia del primer mártir en la iglesia. Su nombre es Esteban. Un hombre que predicaba acerca de Cristo. Un hombre que habló de manera directa, de manera clara. Un hombre que les dijo a aquellos duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían, 54, en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí vamos a encontrar, hermanos, la evidencia fehaciente del testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí no nada más vemos a alguien que haya muerto por su propia causa. Aquí vamos a partir de esto, vamos a ver, y una lista tremenda y grandísima a lo largo de los años de gente que estuvo dispuesta a morir por el nombre de Cristo. Gente que estuvo dispuesta a morir por lo que Cristo había predicado, había anunciado y había dado. Ahí, lleno del Espíritu Santo, Esteban, con el poder de Dios, él se convirtió en un testigo, en una persona que predicaba a Cristo. Esto lo tenemos también en Hechos capítulo 4, versículo 20. Dice la Escritura: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe qué es eso? Un testigo. Un testigo, según su definición, es, o en el idioma original, la palabra martus da la idea de un proclamador de la gracia de Dios. También es una persona que ha oído y visto algo, y eso es lo que debemos hacer también cada uno de nosotros. Los discípulos dijeron: porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un testigo. Ahora, Pedro y Juan, que son estos que están aquí en Hechos 4, ellos murieron como testigos. La respuesta es sí. Ellos murieron predicando. Ellos murieron anunciando. Ellos murieron llenos del Espíritu Santo. Y lo hicieron de esa manera. ¿Por qué? Porque recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y termino diciendo, y me seréis testigos, y luego añade diciendo un resumen del libro. En Jerusalén era la ciudad de Dios. De Jerusalén podríamos nosotros ver que cuando se habla de Jerusalén, es allí donde desciende el Espíritu Santo. Es allí en Jerusalén donde inicia la primera iglesia, Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47. Es ahí en Jerusalén donde vivieron los apóstoles, Hechos 3.1, Hechos 4.13, Hechos 5.12 y 13. Debemos señalar que también Jerusalén es conocida como la ciudad del gran rey, según Mateo 5.35. Ahí en Jerusalén, entonces vamos a ver que se va a ser el centro de operación de la iglesia primitiva. La primera iglesia surge ahí y ellos comienzan a trabajar ahí. Ahí es donde ellos iban al templo cada día, donde ellos se reunían todos los días. Cabe mencionar, escuche esto, la iglesia en Jerusalén se reunía todos los días. Todos los días. Ahí estaban reunidos, ahí estaban unánimes, ahí estaba la iglesia. Del capítulo 1 al capítulo 7 se va a enfocar en Jerusalén, el libro de Hechos. Luego dice Judea. En Hechos capítulo número 8, versículo número 1, vamos a encontrar lo que se conoce como la diáspora. Y dice la Escritura que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. La palabra esparcidos es palabra diáspora, por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Se acuerdan? Era lo que iba a suceder en el capítulo 8 y todo lo que viene hasta el capítulo número 10. Vamos al capítulo 12, tenemos la expansión del Evangelio en la región de Judea, en la región de Samaria. Ahí el Evangelio entonces empieza a crecer. Cabe mencionar que Samaria era una ciudad que no era muy grata visitar para los hebreos, para los judíos. Ellos, si querían ir a la parte norte de Israel, ellos procuraban evadir la ciudad de Samaria. En Juan, la Escritura dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. La mujer samaritana le dijo al Señor, siendo judío, le dijo: ¿por qué me hablas tú siendo judío y yo siendo una mujer samaritana? ¿Por qué? Porque da la anotación Juan que ellos no se llevaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran disculpe la expresión, pero eran una abominación para el pueblo judío, porque eran nacidos de pecado del pueblo de Israel, y los tenían de esa manera, se habían mezclado las razas y ellos querían estar alejados de todo ello. Pero el Señor les dijo: tienes que ir a ellos. Y encontramos en el capítulo número 8, versículo 4, que dice la Escritura que fueron esparcidos y iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de ¿qué? De Samaria. Les predicaba a Cristo. Ahí encontramos cómo surge, y va a ser todo hasta el capítulo número 12. Y a partir del capítulo número 13 vamos a encontrar que en la iglesia de Antioquía, ahora no la de Jerusalén, pero la iglesia de Antioquía es la encargada de esparcir el Evangelio en todo el resto del mundo. Y no solamente llegaría allí, aunque los pasajes de la Escritura terminan, y encontramos en Apocalipsis capítulo número 5 que la palabra de Dios termina en el último libro diciendo lo siguiente. Por favor, acompáñenme. En el versículo número 9 dice la Escritura del capítulo 5: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Miren esto: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí, hermano, estamos nosotros. El Evangelio fue predicado a todo linaje, a toda familia, a toda provincia, aldea, región. El Evangelio, hermanos, qué bendición. Nosotros estamos del otro lado del mundo, hablando del pueblo de Israel, y hasta aquí ha llegado. Y qué hermoso es a veces ir, no sé, a un poblado, a un lugar, y ver,
hoy allá hay una iglesia, mira, allá hay hermanos, mira, allá hay, qué hermoso es eso. Hace un par de años fui a predicar allá a Veracruz y llegamos a la sierra y todo, y vimos ahí la población, menos de 500 personas. Cuando yo vi eso, yo dije, bueno, la iglesia va a ser chica, y eso hacía un calorón tremendo. Yo dije, bueno, es más, hasta dije, si el pastor no usa saco, yo tampoco voy a usar saco. Hace mucho calor, y sudando estaba. Cuando llegamos a la iglesia, vimos y todo. ¿Cuántos había? Como 800, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Como 800 personas. Ahí en medio de todo, vimos un montón y empezamos a ver gente caminando por acá, por allá, en medio, allá en la sierra. El poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hubo quienes fueron marcos, testigos. Hermano, ellos lo hicieron y estuvieron dispuestos a dar su vida. Usted y yo, ¿a qué estaremos dispuestos? ¿Te da pena repartir folletos? ¿Te avergüenzas? Hermano, el Señor se entregó todo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Les animo, hermanos, compartan su fe. Compartan su fe. Me seréis testigos. Y recuerda algo, no estás solo, porque has recibido el poder de lo alto. El poder que ahora actúa en nosotros. En ti está el poder de Dios. No lo inhabilites. Úsalo. Porque testigos somos del Señor. Señor, ayúdanos, necesitamos de tu gracia. Necesitamos de ti. Señor, te ruego que seas tú con nosotros, con la iglesia, con cada hermano, cada hermana, cada familia, cada uno de nosotros. Ayúdanos, necesitamos de ti, de tu favor. Que tu gracia sea sobre nuestras vidas y ayúdanos a entender que tú ya nos has dado ese poder. Ayúdanos a ser fieles testigos para compartirle a otros de lo que tú has hecho. Ayúdanos aquí en nuestra Jerusalén. Ayúdanos en nuestra Samaria, en Judea, pero también hasta el último de la tierra. Ayúdanos a apoyar la obra misionera. Señor, hubo precios que pagaron muchas personas y muchas iglesias para que el Evangelio llegara a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestras colonias. Ahora, Señor, es nuestro turno. Pero, Señor, a veces somos muy apáticos. Ayúdanos a ver por ti, Señor. Danos esa sensibilidad que venga del Espíritu Santo. En Cristo Jesús.